Mi suegra inventó que engañé a mi esposo y logró que él quisiera la custodia de nuestro hijo. Mi historia comienza hace 7 años, cuando conocí a Luis. Era un hombre maravilloso, cariñoso, trabajador y con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Desde el primer momento, hubo una conexión especial entre nosotros. Nos enamoramos rápidamente y, después de 2 años de noviazgo, decidimos casarnos en una ceremonia íntima y llena de amor. La vida juntos era lo que había soñado. Compartíamos metas, sueños y el deseo de construir una familia unida. Cuando nació nuestro hijo, Matías, sentí que tenía todo lo que podía desear. Era un bebé saludable y lleno de energía. Su llegada solidificó nuestro vínculo, o al menos eso pensaba. Todo era perfecto, salvo por una pieza en este rompecabezas que nunca encajó del todo, mi suegra, Teresa. Desde el primer día que nos conocimos, percibía su desconfianza y desdén hacia mí. Teresa era una mujer de carácter fuerte y opiniones firmes. A menudo hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Luis merece a alguien de su nivel, me dijo una vez durante una reunión familiar, mientras servía la comida como si nada. Ese tipo de comentarios eran comunes, pero Luis solía minimizarlos, asegurándome que su madre solo necesitaba tiempo para conocerme mejor. Me encogí de hombros y decidí ignorarla, pensando que con el tiempo me aceptaría. Intenté ganarme su confianza de todas las formas posibles. Le pedía consejos sobre recetas, la invitaba a pasar tiempo con Matías y siempre trataba de incluirla en nuestras actividades familiares. Sin embargo, sus críticas nunca cesaron. Todo lo que hacía parecía molestarle o ser motivo de una opinión mordaz. Con el tiempo, su comportamiento empezó a afectarme más de lo que estaba dispuesta a admitir. Me encontraba cuestionándome constantemente. ¿Estaba siendo lo suficientemente buena esposa para Luis? ¿Estaba cumpliendo con las expectativas de una buena madre? Su desaprobación constante creó un eco en mi mente, y aunque intentaba mantenerme fuerte, había momentos en los que simplemente quería gritar. Las cosas se complicaron aún más cuando Teresa comenzó a entrometerse en nuestra vida diaria. Tenía una opinión para todo, cómo debía cuidar a Matías, qué tipo de comida preparar y hasta la decoración de nuestra casa. Luis siempre prefirió los colores más neutros. No entiendo por qué elegiste algo tan llamativo para la sala, comentó una vez, refiriéndose a las cortinas que yo había escogido con tanto entusiasmo. Aunque estas situaciones eran frecuentes, Luis, siendo un hijo devoto, a menudo intentaba mediar. Sin embargo, su manera de resolver los conflictos casi siempre implicaba ceder a las exigencias de su madre. Cuando yo le expresaba cómo me hacía sentir, su respuesta solía ser, «Es mi madre, Mariana. Sabes que ella es así, pero no lo dice con mala intención». Esa frase se convirtió en un mantra que me frustraba más con cada repetición. Había momentos en los que sentía que no solo estaba compitiendo con Teresa por la atención de Luis, sino también por la autoridad sobre mi propio hijo. No importaba cuánto intentara imponer límites, Teresa siempre encontraba una manera de sobrepasarlos. Luis, aunque intentaba equilibrar la balanza, a menudo terminaba inclinándose hacia el lado de su madre, dejándome sola para lidiar con mis emociones. Con el tiempo, estas tensiones comenzaron a acumularse como una olla a presión. Sabía que, si no ponía un alto, esta situación terminaría por afectar no solo mi matrimonio, sino también mi bienestar emocional. Sin embargo, lo que no podía prever era hasta dónde llegaría Teresa para desestabilizar mi vida y poner en peligro todo lo que había construido con Luis y Matías. Todo empezó a intensificarse cuando Matías cumplió 2 años. Teresa comenzó a entrometerse en nuestra crianza, criticando cada decisión que tomábamos. Si no le dábamos cierto tipo de comida o si no lo vestíamos de cierta manera, Teresa tenía algo que decir. Luis, siendo un hijo devoto, a menudo intentaba mediar, pero terminaba cediendo a sus exigencias para no hacer olas. «Es tu madre», le decía. «Pero también necesitamos espacio para ser una familia». Luis siempre prometía que hablaría con ella, pero esas conversaciones nunca parecían surtir efecto. Con el tiempo, comencé a sentir que no solo estaba compitiendo con Teresa por la atención de Luis, sino también por la autoridad sobre mi propio hijo. Una noche en particular marcó un antes y un después. Matías había tenido fiebre, y yo había decidido no llevarlo al jardín de niños al día siguiente. Teresa apareció temprano a la mañana, insistiendo en que yo exageraba y que un poco de exposición no le haría daño al niño. Cuando me negué, su respuesta fue acusarme de ser sobreprotectora y egoísta. Luis nunca fue tan delicado cuando era pequeño. «Tú lo estás malcriando», dijo con tono despectivo,
como si su opinión fuera la única que importaba. Luis, al llegar, intentó calmarla, pero también me pidió que reconsiderara mi decisión. Ese tipo de situaciones se repitieron más veces de las que podía contar. Pero lo que realmente desató el caos fue una salida inocente con un amigo de la universidad. Teresa vio esta reunión y, sin contexto alguno, comenzó a tejer una historia de supuesta infidelidad. Luis llegó a casa esa noche con una expresión que nunca olvidaré. «Tenemos que hablar», dijo con frialdad. Y así comenzó una tormenta que amenazaría con derribar todo lo que habíamos construido. Teresa había sembrado una semilla de desconfianza, y aunque intenté desmentir sus acusaciones, la sombra de la duda comenzó a envolver nuestro hogar. Las críticas constantes de Teresa ya no eran solo sobre mi forma de criar o de organizar mi hogar. Ahora atacaban directamente mi integridad y mi matrimonio. En cada reunión familiar, sus comentarios dejaban entrever sus sospechas. Luis, por su parte, estaba atrapado entre el amor a su madre y la lealtad hacia mí. Cada vez que intentaba hablar con él, la discusión terminaba en un callejón sin salida. Con el tiempo, estas pequeñas grietas se convirtieron en fisuras profundas que amenazaban con rompernos por completo. Nunca imaginé que una mentira pudiera tener tanto poder, pero Teresa había logrado sembrar la duda en el corazón de mi esposo, y yo me sentía cada vez más aislada en mi propia casa. Esa noche, después de la acusación, no pude dormir. Mientras Luis se encerraba en nuestro dormitorio, yo permanecía en el sofá, reviviendo cada instante de mi encuentro con Álvaro. Había sido una reunión completamente profesional, pero en la mente de Luis, gracias a Teresa, había tomado proporciones insospechadas. Al día siguiente, intenté hablar con él. Llevé las pruebas que podía reunir, mensajes de texto entre Álvaro y yo, correos electrónicos donde discutíamos detalles del proyecto y hasta una captura de pantalla de nuestra videollamada previa a esa reunión. Sin embargo, Luis apenas me miraba. «Esto no cambia lo que mamá vio», dijo finalmente. «Ella no tiene razón para inventarse algo así». Esa frase se quedó grabada en mi mente. ¿Acaso yo sí tenía razones para mentir? Luis, el hombre que había prometido amarme y apoyarme, estaba eligiendo creer en una versión manipulada de los hechos. Intenté no llorar frente a él, pero la tristeza y la frustración se apoderaron de mí. Con el paso de las semanas, la situación en casa se volvió insostenible. Luis llegaba tarde y hablaba menos. Matías, que empezaba a notar la tensión, preguntaba constantemente por qué papá no cenaba con nosotros. Intenté mantener la calma por él, pero sentía que mi mundo se desmoronaba. Una tarde, después de recoger a Matías del jardín, Luis llegó con una decisión tomada. «Creo que necesito tiempo para pensar», dijo, evitando mi mirada. «Voy a quedarme con mamá por unos días». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Sabía que ese necesito tiempo no era solo para pensar, sino para alejarse. Lo peor fue cuando me di cuenta de que también quería llevarse a Matías. «Allá estará mejor cuidado. Tú necesitas centrarte y aclarar tu mente». «Aclarar mi mente», repetí, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. Pero no servía de nada discutir. En menos de una hora, Luis había empacado algunas cosas y se había marchado con nuestro hijo. Miré la puerta cerrarse tras él, sintiéndome vacía. Lo que siguió fue un periodo de incertidumbre y dolor. Luis no respondía a mis mensajes, y Teresa, como descubrí después, había comenzado a difundir historias entre nuestros amigos y familiares. Me retrataba como una esposa infiel y una madre negligente. Cada llamada que recibía de un conocido estaba cargada de preguntas disfrazadas de preocupación. «¿Estás bien? Escuché que Luis y Matías están con Teresa. Todo en orden». Un mes después, recibí una notificación legal. Luis había iniciado un proceso para obtener la custodia exclusiva de Matías. Alegaba que mi comportamiento inestable y mi supuesta infidelidad ponían en riesgo el bienestar de nuestro hijo. Leer esas palabras fue como recibir una puñalada. No solo había perdido a mi esposo, sino que ahora también intentaban quitarme a mi hijo. Sabía que no podía dejar que las mentiras de Teresa destruyeran mi vida. Contraté a un abogado y comencé a reunir todas las pruebas posibles para demostrar la verdad. Pero la batalla que se avecinaba iba a ser larga y desgastante, tanto emocional como económicamente. Aún así, estaba dispuesta a luchar con todas mis fuerzas por Matías y por mi dignidad. El juicio comenzó unas semanas después de recibir la notificación. Aunque sabía que las acusaciones en mi contra eran falsas, no podía evitar sentirme intimidada al entrar en la sala del tribunal. Teresa estaba allí, sentada al lado de Luis,
con una expresión de triunfo en su rostro. Parecía disfrutar cada segundo de mi humillación. Mi abogado me había preparado bien. Lo primero que hicimos fue presentar pruebas claras de mi inocencia. Los mensajes entre Álvaro y yo, los correos electrónicos sobre el proyecto y la declaración de Álvaro eran piezas clave para desmontar las mentiras. Sin embargo, sabía que no sería suficiente, también teníamos que enfrentar las manipulaciones de Teresa. Cuando Teresa subió al estrado, comenzó a relatar su versión de los hechos. Habló de cómo me había visto coqueteando descaradamente con otro hombre y cómo esto la había llevado a temer por el bienestar de Matías. Mi abogado la interrogó con firmeza, obligándola a admitir que nunca escuchó una conversación comprometedora ni vio ningún acto claro de infidelidad. Solo tenía impresiones y percepciones. Además, logramos demostrar que las fotos que Teresa había presentado como prueba estaban manipuladas. Un experto en fotografía contratado por mi abogado analizó las imágenes y explicó cómo habían sido alteradas para que parecieran incriminatorias. Este golpe fue devastador para su credibilidad. Luis también tuvo que testificar. Aunque al principio intentó mantenerse firme en su postura, era evidente que las pruebas presentadas habían sembrado dudas en él. Mi abogado le preguntó cómo podía justificar querer la custodia exclusiva basándose en una acusación que se estaba desmoronando frente a sus ojos. Luis evitó mi mirada mientras respondía con titubeos. Uno de los momentos más duros fue escuchar cómo Teresa intentaba convencer al juez de que yo era una madre negligente. Enumeró incidentes menores, como el día en que Matías se resfrió después de jugar bajo la lluvia, exagerándolos hasta hacerlos parecer actos de irresponsabilidad extrema. Por suerte, pude contrarrestar estas afirmaciones con testigos y documentos que demostraban lo contrario. El punto de inflexión llegó cuando Álvaro subió al estrado para testificar. Su testimonio fue claro y directo. Explicó que nuestra reunión había sido estrictamente profesional, proporcionando detalles del proyecto que estábamos desarrollando. También habló de cómo nuestra comunicación había sido principalmente a través de correos electrónicos y videollamadas. Álvaro incluso mencionó que había mantenido contacto con otros colegas presentes en el proyecto, quienes podían corroborar su versión de los hechos. El juez pareció tomar nota de esto, y por primera vez en semanas, sentí un leve rayo de esperanza. Teresa, que hasta ese momento había mantenido una actitud desafiante, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Su narrativa se estaba desmoronando frente a los hechos. Sin embargo, el juicio no se centró solo en mi supuesta infidelidad. También tuve que defender mi papel como madre. Presenté informes escolares, declaraciones de maestros y vecinos que describían mi dedicación hacia Matías. Cada documento y testimonio reforzaba mi posición como una madre comprometida y responsable. Luis, aunque todavía influenciado por Teresa, empezó a mostrar señales de duda. Durante su testimonio, mi abogado lo confrontó con preguntas incisivas. ¿Está dispuesto a basar la vida de su hijo en percepciones sin fundamento? ¿Cree que estas acciones benefician a Matías? Luis no supo cómo responder. Sus silencios y evasivas hablaban más fuerte que cualquier palabra. Por último, mi abogado hizo énfasis en la manipulación que Teresa había ejercido sobre la familia. Con pruebas contundentes, mostró patrones de comportamiento en los que Teresa había interferido en decisiones importantes, no solo en nuestro matrimonio, sino también en la crianza de Matías. Después de varios días de tensión, llegó el momento del veredicto. El juez determinó que no había pruebas suficientes para otorgar a Luis la custodia exclusiva. En cambio, decidió que la custodia compartida sería lo más adecuado, asegurando que Matías pudiera crecer con el amor y apoyo de ambos padres. Además, el juez emitió una advertencia a Teresa, dejando en claro que cualquier futura interferencia podría tener consecuencias legales. Cuando salí del tribunal, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Había recuperado mi voz y demostrado mi verdad, pero sabía que este capítulo no significaba el fin de los desafíos. A pesar de todo, estaba decidida a seguir adelante, centrada en el bienestar de Matías y en reconstruir mi vida lejos de las sombras de Teresa. Aunque la sentencia fue un alivio, el impacto emocional de todo el proceso seguía pesando sobre mí. Cada noche, después de que Matías se dormía, me encontraba reflexionando sobre lo que había vivido y sobre cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Me prometí a mí misma que no permitiría que esta experiencia definiera quién era yo o cómo criaría a mi hijo. Uno de los primeros pasos que tomé fue buscar apoyo emocional. Empecé a asistir a terapia, algo que inicialmente pensé que no necesitaba, pero que terminó siendo crucial para mi recuperación. Mi terapeuta me ayudó a procesar el dolor,
la traición y la sensación de pérdida. Me recordó que, aunque no podía controlar las acciones de los demás, sí podía elegir cómo responder a ellas. Con el tiempo, también trabajé para fortalecer mi relación con Matías. Aunque siempre habíamos sido cercanos, quería asegurarme de que él se sintiera amado e importante en medio de todo el caos. Organizaba actividades especiales solo para nosotros, tardes de cine, paseos al parque y pequeñas aventuras que nos permitieran crear nuevos recuerdos felices. Por otro lado, Luis y yo comenzamos a trabajar en nuestra relación como copadres. Aunque el daño en nuestro matrimonio era irreparable, sabíamos que era fundamental mantener una comunicación abierta por el bien de Matías. Decidimos establecer un calendario claro para dividir nuestro tiempo con él y evitar conflictos innecesarios. Sin embargo, la relación con Teresa seguía siendo un punto delicado. Aunque Luis había empezado a ver las manipulaciones de su madre con mayor claridad, aún le costaba poner límites. Yo, por mi parte, decidí mantener mi distancia. Matías seguía viendo a su abuela paterna, pero yo evitaba cualquier interacción directa con ella. No quería arriesgarme a más enfrentamientos o dramas innecesarios. En el ámbito profesional, la situación también había cambiado. La empresa en la que trabajaba entendió lo que había atravesado y me ofreció una flexibilidad adicional para poder adaptarme a mi nueva realidad. Mis colegas, que conocían mi verdadera personalidad y dedicación, me brindaron un apoyo invaluable. El mayor cambio, sin embargo, fue interno. Aprendí a valorarme más y a reconocer mi propia fuerza. Había enfrentado una tormenta y salido de ella más fuerte y decidida que nunca. Aunque aún quedaban cicatrices, estas eran un recordatorio de lo que había superado. Hoy, un año después de todo lo ocurrido, me encuentro en un lugar mejor. Matías sigue siendo mi mayor alegría, y cada día me esfuerzo por darle una vida llena de amor y estabilidad. Aunque la relación con Luis es únicamente como copadres, hemos encontrado una forma de colaborar sin conflictos. La experiencia con Teresa me enseñó mucho sobre la importancia de establecer límites y proteger mi paz. Aprendí que la verdad, aunque a veces tardía, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y lo más importante, descubrí que soy capaz de superar cualquier adversidad cuando se trata de proteger a quienes amo. Con el tiempo, aprendí que las cicatrices que deja el pasado también son una fuente de sabiduría. Aunque los eventos que viví con Teresa y Luis fueron desgarradores, también fueron el catalizador para transformarme en una versión más fuerte y valiente de mí misma. El futuro no me daba miedo, al contrario, lo abrazaba con entusiasmo y determinación. Una de las cosas que más disfrutaba ahora era planear nuevas experiencias para Matías y para mí. Cada fin de semana buscábamos una aventura distinta, un museo, una caminata en la naturaleza o incluso un día de cocina juntos en casa. Estos momentos no solo fortalecían nuestro vínculo, sino que también me recordaban por qué había luchado tan intensamente por él. En el ámbito profesional, decidí tomar un nuevo riesgo. Aunque mi trabajo actual era estable, sentía que podía aspirar a algo más. Me inscribí en un programa de capacitación en liderazgo, lo que eventualmente me abrió puertas para postularme a una posición de mayor responsabilidad. Contra todas las probabilidades, conseguí el puesto, y con ello, un nuevo nivel de confianza en mí misma. La relación con Luis continuaba siendo cordial pero distante. Ambos entendíamos que el bienestar de Matías era nuestra prioridad. Si bien a veces había tensión por diferencias en la crianza, logramos resolverlas de manera constructiva. Por su parte, Luis también pareció encontrar cierta estabilidad emocional y, aunque nunca volvimos a hablar de nuestro matrimonio, parecía reconocer los errores del pasado. En cuanto a Teresa, su presencia en nuestras vidas disminuyó significativamente. Si bien seguía viendo a Matías durante las visitas con Luis, había dejado de interferir directamente en mis decisiones. Aunque nunca se disculpó por sus acciones, aprendí a soltar el rencor. Entendí que guardar resentimientos solo me lastimaba a mí misma, y decidí enfocarme en mi paz y felicidad. Uno de los momentos más significativos de este nuevo capítulo ocurrió durante una charla casual con Matías. Mamá dijo mientras dibujaba, «Eres mi heroína. Siempre cuidas de mí». Esas palabras, tan simples y puras, encapsularon todo por lo que había pasado. Me recordaron que cada batalla había valido la pena y que, al final del día, el amor y la seguridad de mi hijo eran lo único que importaba. El futuro se presentaba lleno de posibilidades. Tenía planes de viajar con Matías, mostrarle el mundo y enseñarle que la vida está llena de oportunidades, incluso después de los momentos más oscuros. También comenzaba a explorar la idea de abrir mi propio negocio,
algo que siempre había soñado pero que había pospuesto durante años. Hoy, puedo decir con orgullo que me he convertido en una mujer que no solo sobrevivió a las adversidades, sino que floreció gracias a ellas. Mi historia no es solo una de lucha, sino también de esperanza, renovación y amor. Matías y yo seguimos avanzando, juntos, hacia un futuro lleno de luz.